Bueno, en esta ocasión vamos a determinar el dominio de una función y determinar imagen y preimagen de forma analítica y gráfica, ¿ya? Entonces, para comenzar, empezaremos con actividades determinando el dominio de distintas funciones. Ahí hay que fijarse bien si una función, por ejemplo, f de x igual a 1 partido por x, podría tomar cualquier valor para x. Eso es el dominio, el valor que podría tomar. Entonces, supongamos que yo digo, ¿podrá tomar el número 1? ¿Qué significaría eso? Que si x vale 1, donde aparecía la x, 1 reemplaza el valor que tiene ahí. Entonces, sí, no habría problema en reemplazar el 1. Eso está diciendo que si x vale 1, mi f de x vale 1 también, para este caso, para esta función. ¿Qué pasa si mi f de x a x le tomo el valor 2? El 1 ahí es constante. Y el denominador que tenemos lo reemplazamos por el número donde está la x. Entonces ahí nos quedaría un medio. Eso está diciendo que si x vale 2, mi f de x vale un medio. ¿Qué pasa si le asignamos números negativos, por ejemplo? A ver, si asignamos el menos 3. Si x vale menos 3, vamos a reemplazar donde está la x por el valor menos 3. Y eso es menos un tercio. Entonces no genera problemas. Y así hay infinitos números que podemos reemplazar donde está la x y no nos va a ocasionar problemas. Entonces, ¿cómo podemos determinar el dominio de una función? No podríamos estar probando número por número. Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta, dependiendo de la función, qué restricciones tiene la función. Y las restricciones son aquellos valores que no puede tomar el valor, en este caso, como estamos hablando de dominio, el valor de x. ¿Cómo sería eso entonces? Me fijo en la función. La función es 1 partido por x. En este caso, x está en el denominador. Si x está en el denominador, debo considerar que en una fracción el denominador no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la fracción no está definida para un denominador 0. Entonces ahí, en vez de estar buscando los que sí resultan, buscamos inmediatamente los que no resultan. Entonces ahí tomo el denominador completo y lo hago distinto de 0. Como no hay nada que despejar, inmediatamente ese sería su dominio. El dominio de la función sería para todos los x que pertenecen a los reales, ese símbolo es para todos, x son los elementos de la preimagen, el símbolo de pertenece, y a los reales el conjunto que abarca muchos números positivos, negativos, fracciones, decimales. Eso está diciendo que puede tomar cualquier valor real, pero aquí dijimos que no podíamos tomar el 0, entonces, excepto el 0. X puede tomar todos los valores excepto el 0. Aquí hay que observar bien que el denominador tiene que ser distinto de 0. No significa que el valor que no pueda tomar X siempre sea el valor 0, sino que el valor que haga que el denominador sea 0. ¿Ok? Entonces, vamos con otra función. Función número 2. Vamos a considerar la función f de x igual a 3x
partido por 2x menos 1. En esta función hay incógnita o variable, hay variable en el numerador y en el denominador. Hay x en el numerador, hay x en el denominador. Y podemos considerar que en el numerador puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser cero, no hay problema con eso. Nuevamente tenemos una fracción donde tenemos incógnita en el denominador. Por lo tanto, considera solamente el denominador y digo que el denominador completo, todo lo que está abarcando aquí, debe ser distinto de 0. Luego, despejando la x, vamos a determinar qué valor hace que esa expresión completa sea 0. Entonces, 2x menos 1 distinto de 0. 2x es distinto de 1. Por la inversa en una ecuación, acá está sumando, a la derecha estaría, perdón, acá está restando, a la derecha estaría sumando. Uno lo que hace es sumar el inverso aditivo. ¿Ya? Luego, ese 2 está multiplicando a la x. Cada vez que tenemos un coeficiente numérico, con un término algebraico, y no hay operatoria explícita acá, entre el 2 y el x, está diciendo que está multiplicando. Por lo tanto, la operatoria inversa sería la división. Entonces me quedaría un medio. ¿Qué significa esto? Que si x toma el valor 1/2, aquí en el denominador nos daría 0, sin importar lo que nos daría el numerador, que en este caso sería 3/2. Pero el denominador sería 0. Y eso hace que el valor de la x no pueda tomar el valor 1/2, ¿por qué? Porque tendríamos problemas acá con ese denominador. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Significa que yo puedo tomar los positivos, los negativos, el 0, raíz de 5, por ejemplo, 3/4, menos 5/3, infinitos números para el valor de x. Y para cada valor que yo le vaya asignando a x, vamos haciendo una tabla de valores y me va a ir arrojando un número. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo el 1, arriba me va a dar 3, y abajo me va a dar 1, me daría 3, ¿cierto? 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1, 3 dividido 1, 3. Nos daría el 3 si yo reemplazo un número 1. ¿Qué pasa si reemplazo el 0? Como fue en el caso anterior. Si yo reemplazo el 0, me daría 3 por 0 y abajo 2 por 0 menos 1. Eso significa que me estaría dando 0 partido por menos 1. Y eso es 0. Así que no habría problema con considerar que x tomara el valor 0. El problema estaría si consideramos, como lo encontramos acá, el valor 1/2. ¿Por qué? Porque si tomo la función f de x y x toma el valor 1/2, estoy diciendo 3 por 1/2 dividido de 2 por 1/2 menos 1. Y al desarrollar el numerador, luego el denominador, vamos a ver qué sucede en el numerador, me daría 3/2. En el denominador tendríamos 2 por 1, 2, dividido 2, 1, menos 1, 0. Y ahí me genera el problema. No está definido. ¿Ya? 3/2 dividido 0, eso no está definido, no existe. Entonces, ahí determinamos que el valor que no puede tomar es solamente el 1/2 para este caso de función. Entonces vamos a escribir que el dominio sería, el dominio de la función va a ser para todos los x que pertenecen a los reales, todos los números que se nos ocurra para ir completando una tabla
¿ya? Excepto, ¿cierto? Ahora le vamos a quitar el valor que hace 0 al denominador. Y ahí nos damos cuenta que no siempre es que x no pueda tomar el valor 0. Es que tengo que saber qué valor hace que al reemplazarlo en el denominador y resolver ese denominador me dé 0 esa expresión. En este caso sería 1/2. Entonces, ahora vamos a ir con otra función. Depende de cómo sean las funciones, el dominio que va a tener. El dominio es recordar que son los valores que X podría tomar para hacer esa tabla de valores y graficar, modelar esa función. ¿Ya? Entonces, tendríamos también C f de X igual a 1 más X partido por 4X al cuadrado menos X. Nuevamente tengo una función que tiene numerador y denominador y en ambos, ¿cierto? Una fracción que en ambos tiene X, tiene una variable. ¿Qué valor puede tomar esa variable? Nos podemos dar cuenta acá que tengo un denominador 4x cuadrado menos x que debe ser distinto de 0. Y aquí como x está al cuadrado, y aquí también tengo x, debemos factorizar para no olvidar ningún término que no pueda tomar x. En este caso, el término que tienen en común sería x. Factorizo por x. ¿X por cuánto me da 4x cuadrado? Sería por 4x. Menos, ¿x por cuánto me da x? En este caso sería, ¿cierto? 1. Y eso tiene que ser distinto de 0. Entonces voy a tener que el primer término debe ser distinto de 0. Y el segundo término, el segundo factor, 4x menos 1, tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Y ahí despejamos acá, porque eso está listo, despejamos acá y nos queda 4x distinto de 1, x distinto de 1/4. ¿Ya? Entonces el dominio aquí no sería solamente quitarle un término a los reales, sino que quitarle ambos términos. Y eso sería, vamos a terminar este ejercicio diciendo que el dominio de esta función son todos los x que pertenecen a los reales, dijimos que puedo tomar valores positivos, puedo tomar valores negativos, excepto menos, ¿cierto? Y vamos a abrir llaves, y vamos a decir que el valor que no puede tomar sería el 0, 1/4. Se debe colocar entre llaves para no tener problemas ahí con los corchetes. Si nosotros colocamos corchetes, estamos diciendo que no puedo tomar todos los valores que están entre 0 y 1/4. Y eso estaría erróneo, ¿ya? Solamente estoy considerando que no puedo tomar el 0 y no puedo tomar 1/4. Esos son los únicos que tienen problemas. Entonces vamos recordando, si tengo fracción en mi función, tengo que considerar que el denominador nunca puede ser 0. Entonces, ¿qué hago? Voy en busca, tomo el denominador, lo hago distinto de 0 y busco qué valores hacían que esa expresión fuera 0. Entonces, lo más importante ahí es factorizar.
Si uno factoriza, después cada uno de los factores, en este caso x, tiene que ser distinto de 0, y el segundo factor, 4x menos 1, tiene que ser distinto de 0, ahí se despeja, y luego de despejar, determinamos el dominio de la función, que sería dominio de la función para todo x que pertenece a los reales, excepto menos llaves 0, un cuarto. Ya creo que ahí está mejor. Estaba buscando la forma de que no quedara tan iluminada la pizarra para que se viera todo correctamente. Vamos entonces con la siguiente función. Letra D. Otra función podría ser f de x igual a 1 sobre x cuadrado menos 4x menos 12. Nuevamente tengo fracción, variable en el denominador, entonces sabemos que hay términos que pueden hacer que ese denominador, al reemplazar el valor de la x, me dé 0. Pero hay muchos números que no me van a dar 0, entonces buscábamos inmediatamente la restricción de una función que tiene fracción incógnita en ese denominador, tiene que ser distinto de 0. Y ahí decíamos que es importante factorizar. Entonces, acá hay una parábola, ¿cierto? Podríamos decir una ecuación de segundo grado. Podemos factorizar binomio con término común. Entonces, el término común en este caso sería x. El último término, manejamos que el último término viene del producto de dos números. Por lo tanto, si este signo es negativo, está diciendo que aquí los signos son contrarios. Uno positivo y uno negativo, para que el producto me dé negativo, es la única forma. Y luego tengo que buscar qué números que multiplicados me den 12. Entonces tengo 1 por 12, 2 por 6, a medida que este crece, este decrece. 3 por 4 me da 12, y luego este crece a 4, 4 por 3. Aquí cuando se repite me doy cuenta que ya tengo todos los posibles factores. Luego me fijo en este número, me dice que sumado me tiene que dar menos 4. Sumado dos números, pero como son signos contrarios, en el fondo está diciendo restado, ¿verdad? Entonces, ¿qué números multiplicados me dan 12 y restados me dan 4? Restados me dan 11, restados me dan 4, restados me dan 1. 1 o menos 1, dependiendo ahí de donde nosotros vayamos colocando los números. Entonces, esta es nuestra alternativa, 2 por 6. Importante saber dónde coloco el 2 y dónde coloco el 6, porque ahí estoy hablando de que son dos números, pero no da lo mismo dónde se ubican. Acá dice que es menos 4, me tienen que dar sumado. Entonces, el 6 iría en el negativo y el 2 iría como positivo, ¿ya? Como x más 2, x menos 6. ¿Por qué? Porque restado más 2 menos 6 me da menos 4. Entonces, nuevamente, tomo cada uno de los factores y lo hago distinto de 0. Tomo el otro factor. Despejo. Y ahí vamos a concluir entonces que x tiene que ser distinto de 2, de menos 2, y x tiene que ser distinto de 6, que es lo que obtenemos al despejar. Finalmente, entonces, podemos decir que el dominio de esta función se escribe
para todo x que pertenece a los reales, excepto el número -2 y el número 6. Son los únicos números que nos provocarían problemas. Todo el resto de los números, como preimagen, tendría una imagen asociada. Así es que ahí terminaríamos el cuarto ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Letra E. Otro tipo de función. Esta función tiene un valor absoluto en el denominador. Valor absoluto se indica por esas líneas verticales. No son paréntesis. ¿Cómo se considera? X menos 5 debe ser distinto de 0. Por lo tanto, X debe ser distinto de 5. No es tan difícil en ese caso porque aquí ya sabemos que el único valor que hace que toda esta expresión sea 0 sería el 5. Si yo reemplazo el 5 acá, 5 menos 5, 0. Valor absoluto de 0 es 0. 2 partido por 0 no existe, no está definido. Entonces, me quedaría que el dominio de esta función, vamos a borrar acá para que no nos confundamos con la anterior, sería para todo x que pertenece a los reales, es decir, todos los números que se nos ocurran reemplazar ahí en esa x, excepto el valor 5, que es el único que nos genera problema. Vamos con otro ejercicio. Y acá van a ir cambiando las funciones. Letra F, entonces vamos a borrar este ejercicio. Vamos a tomar otra función. Y dependiendo de cómo sea esta función nueva, vamos a llamarle g de x a esta función. Y corresponde a la función 4 menos raíz de x menos 3. ¿Qué sucede ahí? Tengo ahora una raíz cuadrada. ¿Dónde está mi variable? La variable está dentro de la raíz cuadrada, como cantidad subradical. Y ahí es distinto a lo que habíamos hecho anteriormente, porque anteriormente teníamos denominadores, sabiendo que los denominadores no pueden ser 0. Pero acá tengo una raíz cuadrada y, por definición, nosotros consideramos, sabemos que la raíz cuadrada parte desde el 0 en adelante. La raíz cuadrada de 0 es 0, y de ahí en adelante voy tomando números positivos para la cantidad subradical. ¿Qué quiere decir esto? Que como la raíz puede partir de 0, vamos a decir que x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Lo que está dentro de una raíz cuadrada o una raíz con índice par tiene que ser positivo o 0. Positivo lo indica el mayor o igual a 0. Entonces, al despejar, x mayor o igual a 3. Eso me está diciendo que si ubico el 3, tomo el valor 3, eso me indica que está pintado, que lo puedo tomar, el 3 no me genera problemas. Si yo reemplazo acá el 3, me daría 3 menos 3, 0, raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces 4 menos 0 es 4. No habría problemas. Y acá me dice, ¿cuáles son los mayores que 3? ¿Dónde están los mayores que 3 en una recta numérica? ¿Se ubican a la derecha o se ubican a la izquierda los mayores que 3? Los mayores que 3 se ubican a la derecha. Entonces ahí pintamos para decir que los que sí puedo tomar son los que se encuentran a la derecha del 3 o el mismo 3. Entonces, el dominio de esta función se va a escribir de la siguiente manera.
el dominio de la función son para todos los x que pertenecen, y eso ya lo habíamos escrito, y ya no puedo decir a los reales porque hay números reales que no puede tomar, que son los que están acá. Esos no me sirven. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe? Ahora se escribe con corchetes. Voy a hacer un corchete que va cerrado, y va cerrado porque voy a considerar el 3, y el 3 sí se puede tomar. Y nos vamos a ir al infinito positivo, eso está diciendo esta gráfica, que es del 3 y todos los mayores que 3 infinitamente. Y este quedaría así. Para todo x que pertenece a los reales del 3, perdón, para todo x que pertenece desde el 3, considerando el 3, por eso está aquí es igual, por eso aquí está pintado, y eso se refleja acá como intervalo, cerrando el corchete, tomando el 3. Y los infinitos, ya sea positivo o negativo, nunca se toman. Por lo tanto, queda abierto. Esa es la forma de escribir el dominio con intervalos. ¿Y cuándo nos sucede eso de los intervalos? Sucede cuando tenemos raíces de índice par. Entonces, vamos a borrar ahora. Y nos vamos con otro ejercicio. Vamos con la letra G. Y tenemos la función f de x ya. Esa es mi función. ¿Qué pasaría acá? Nos fijamos. Tengo raíz, pero esta raíz tiene un índice impar. Y las raíces de índice impar puede tomar valores positivos, puede tomar valores negativos y puede tomar el valor 0. Entonces, resulta acá que esta expresión podría tomar el valor 0 y no me genera problemas porque la raíz cúbica de 0 es 0. ¿Me puede tomar para valores negativos? Por ejemplo, si al reemplazar acá un número, todo esto me diera menos 8. La raíz cúbica de menos 8 sí existe y sería menos 2. Entonces, sí puedo obtener imágenes para valores positivos, para valores negativos y para valores 0. No tengo problemas con ningún valor que le reemplacemos a x. Entonces acá tendría que ser 1 menos x cuadrado. Ya no vamos a decir que sea mayor o igual a 0, o no vamos a decir que tiene que ser distinto de 0. No. No tengo problemas porque puedo tomar cualquier número y al reemplazarlo acá, si me da positivo o me da negativo, le puedo sacar la raíz cúbica. Entonces ahí el dominio de esta función sería para todo x que pertenece a los reales, sin excepciones. ¿Ok? Vamos entonces ahora con otra función. Letra h. F de x igual a raíz de x menos 4 sobre 3 más x. Aquí ya estamos mezclando dos expresiones que ya tenían restricciones.
Por una parte, tengo una fracción donde hay variable en el denominador y sabemos que 3 más x tiene que ser distinto de 0 por estar en el denominador. Y al despejar esa x me quedaría x distinto de menos 3. Por otra parte, y al mismo tiempo tengo una raíz cuadrada o una raíz de índice par, donde no puede tomar cualquier valor la cantidad subradical. La cantidad subradical es lo que está dentro de la raíz. Puede ser positiva o 0, pero no puede ser negativa. Entonces, x menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Puede ser 0 porque está dentro de un numerador, y el numerador de la fracción dijimos que podía ser positivo, negativo o 0. El problema es que la cantidad subradical no puede ser negativa. ¿Ya? Al despejar, aquí me quedaría mayor o igual que 4. Y acá había un y. Eso es y escrito en lenguaje matemático. Entonces, si analizo esto, ubico en la recta numérica, ubico el 4. Acá queda un poco chueco porque estoy tratando de escribir de manera muy cómoda. Pero se va entendiendo acá que puedo tomar el 4, no habría problema. Si tomo el 4 me queda 4 menos 4, 4 menos 4, 0, raíz cuadrada de 0, 0. ¿Ya? 0 partido por 7 sería 0. Los mayores, nuevamente tenemos el símbolo mayor acá, donde está la X. Entonces los mayores de 4 estarían a la derecha. Y todos esos valores sí los voy a poder tomar. Entonces aquí estamos diciendo que los que puedo tomar son del 4 en adelante. Y no puedo tomar el menos 3. No puedo tomar todos los que están acá, incluido de ellos está el menos 3. Entonces uno podría decir, entonces el dominio de esta función para todo x que pertenece desde el 4 en adelante. ¿Y qué pasa con ese menos 3? ¿Se lo tengo que quitar? Uno generalmente lo quitaría aquí. Podría quitar el menos 3. Pero resulta que el menos 3 ya estaba afuera, ya no está considerado. Entonces no es necesario colocarlo acá. Ya está afuera porque está partiendo de que los números que puedo tomar parten desde el 4 positivo hacia la derecha, hacia los mayores. Entonces no es necesario para este ejercicio quitarle el menos 3 porque ya estaba afuera. El menos 3 está hacia la izquierda acá del 4, por lo tanto ya no está considerado. No hay problema con eso. Siempre, si tengo más de una restricción, como en este caso, que tengo esa restricción y esta restricción, los resultados se deben intersectar. ¿Ok? Vamos con otra función. Van cambiando las funciones, van cambiando los dominios. Tengo otra función, f de x le vamos a llamar, ya f de x. Esto, otro ejercicio. Tendríamos raíz de 6 más x, raíz cuadrada de 6 más x, sobre raíz cuadrada de 2 menos 5x. Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener cuidado? Que 6 más x debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque decíamos que lo que está dentro de la raíz
tiene que ser positivo o 0. También puede tomar el valor 0. Ahí hay un 6 más 0. Al despejar esa x, me queda que x tiene que ser mayor o igual a menos 6. Y, por otra parte, tengo que el 2 menos 5x está dentro de una raíz. O sea, uno podría decir de manera natural que tendría que ser mayor o igual a 0. Pero está en un denominador. Entonces ahí ya el denominador no podría ser 0. Puede ser positivo, pero no puede ser 0 por estar en el denominador. Acá sí puede ser 0 porque está en el numerador. Y 0 sobre un número, eso sí existe. Distinto es un número distinto de 0 sobre 0. Eso es lo que no existe. Entonces, mucho cuidado ahí con esta restricción. Si tengo raíz, pero esa raíz está en el denominador de una función, no puedo considerar el 0. Tiene que ser solamente positiva. Si está en un numerador, sí puedo considerar el 0. Acá vamos a despejar x, ¿ya? Entonces, para despejar esa x, vamos a dejarla donde nos quede positiva. Eso. Y acá estaba negativa, al lado derecho queda positiva, y el 5 con el x se está multiplicando, por lo tanto me queda esa expresión. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Ya? Tengo, por un lado, x tiene que ser mayor o igual a menos 6. Y por otro lado, leo desde la x, o sea, en este caso de derecha a izquierda, de derecha a izquierda al leer digo x es menor a 2/5. Y aquí hay un y, eso va a decir que voy a intersectar estas dos soluciones. ¿Cómo se intersecta? Yo ubico la recta numérica un poco, así. Aquí a la izquierda estaría el menos 6, a la izquierda del 2/5. Esto solamente es una forma de buscar, vamos a hacerlo un poco más arriba, un poco más arriba. El 2/5 positivo está a la derecha del menos 6. Ubico los dos números, importantes. Al ubicarlos, siempre tengo que escribir de menor a mayor. Si eso no lo hago, ya voy a tener problemas. Va a estar mal desarrollado el ejercicio. Entonces, leo y dice x mayor o igual a menos 6. Tomo acá, lo voy a pintar y nos vamos a ir hacia la derecha. Y voy a pintar todos esos valores, porque según lo que me está indicando, me dice que puedo tomar todos los mayores a menos 6. Todos los valores mayores a menos 6 están a la derecha del menos 6. Hasta el infinito. Luego, voy a leer acá. Siempre se lee desde la x, ¿ya? Y al momento de despejar, la x debe quedar positiva. Entonces, tomo acá desde el 2/5, pero para decir que no voy a considerar el 2/5, como aquí sí consideré el menos 6, porque aquí estaba el igual, lo pinté. Acá no está el signo igual, así que no lo puedo pintar y quedaría así solamente sin rellenar. Dice x menores que 2/5. Los menores a un número están a la izquierda del número. Por lo tanto, aquí estoy diciendo que voy a considerar todos esos. Todos. O sea, no fui mal infinito negativo ahora. Este signo es de intersección y a nivel de conjunto se intersectan las restricciones. Es decir, ¿dónde se intersectó acá? Aquí está solo el negro, aquí está solo el rojo,
y aquí está el negro y el rojo. Acá se intersectaron. Entonces, ¿cómo se escribiría eso? Tenemos un pequeño problema con el reflejo. Sería el dominio de esta función va a ser para todos los x que pertenecen, y aquí yo voy a escribir el intervalo al cual pertenecen los x que sí voy a poder tomar. ¿Ya? Y los valores que sí voy a poder tomar, ahí sí, va a ser desde el -6 hasta el 2/5, que es donde se intersectaban ambos conjuntos. Y aquí tengo que ver, ¿el corchete va a ir abierto o cerrado? En este caso el corchete va a ir cerrado, porque puedo tomar el -6. Y este corchete va a quedar abierto, porque no puedo tomar el 2/5. Y ahí estaría el dominio de la función y, f de x, de la letra i, f de x son dos raíces cuadradas ambas, por lo tanto ambas tienen restricciones porque lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o 0, considerando que si está en el numerador sí puede tomar el valor 0 y en el denominador no puede tomar el valor 0. ¿Ya? Con eso entonces nos vamos a ir a otra última función. A una función por parte o por tramo. ¿Cuál sería esta función? Esta función es una función por parte o por tramo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es una sola función que tiene tres partes. La primera parte dice x, va a ser x y va desde el -2 menor o igual que x menor que 1. Y acá me está indicando ya de manera inmediata que el intervalo que sí considera para x, que son los valores que puede tomar la función, es decir, su dominio, van desde el -2 al 1. El -2 sí lo toma, por lo tanto el corchete va cerrado. Y el 1 no lo toma, por lo tanto el corchete va abierto. Después vamos a la segunda parte, que sería f de x va a ser igual a x cuadrado si la función, si x está entre 1 y 3. Entonces colocamos acá entre 1 y 3, y no está considerado ni el 1 y no está considerado el 3. Entonces ambos van abiertos. Después tenemos desde el 3 al 5. Ubico el 3, ubico el 5. No está tomado el 3, por lo tanto va abierto. Y sí está tomado el 5, por lo tanto el 5 va cerrado. El dominio de esta función va a ser la unión de estos tres dominios. Veámoslo a partir de la gráfica y después lo concluimos con la notación de dominio.
Acá lo más importante es anotar los números de menor a mayor. En un principio tenemos el -2, luego tengo el 1, luego tengo el 3, luego tengo el 5. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ir un poquito más lejos, solamente para considerar más o menos los espacios. El -2 sí lo puedo tomar, entonces aquí tomo el -2, que sería ese, y voy a tomarlo hasta el 1, pero el 1 va abierto. Entonces estoy considerando todos los números que están acá, todos, todos, todos. El -2 sí también lo estoy considerando, pero el 1 no. ¿Ya? Si no tomo el 1 no significa que debo llegar hasta el 0 porque el 1 no lo tomo, no. Llego hasta el 1 y no lo pinto. Llego hasta el 1 y no lo cierro. Pero debo llegar al 1, porque si no llego al 1 y llego solamente al 0, estaría dejando fuera números como el 0,5 o 5 décimos. ¿Ya? No puedo dejarlo afuera. Entonces, después, vamos a tomar, vamos a hacerlo con otro color, desde el 1 hasta el 3. Desde el 1, o sea, desde aquí hasta el 3. Y todos estos números. Tomo el 1, no lo tomo, dice aquí. Tomo el 3, aquí no estaba el signo igual, por lo tanto va abierto el 3, y eso significa que aquí va sin pintar. Es una manera de escribir de distintas formas lo mismo. Luego, considero desde el 3 al 5. Voy al 3, llego hasta el 5. Llego hasta el 5. Con otro color lo vamos a hacer. Llego acá. Estoy diciendo que voy a tomar todos estos valores. Y acá el 3 no lo estoy tomando, por lo tanto no va pintado. Y el 5 sí está tomado, porque aquí dice menor o igual que 5, así que el 5 acá está cerrado. Por lo tanto acá se debe pintar. ¿Ya? Luego vamos a ver el total, el dominio sería los valores que sí voy a poder tomar. ¿Puedo tomar los valores que están allá? No, ¿cierto? No están considerados acá en esta función. ¿Puedo tomar los valores que están a la derecha del 5? Tampoco. Solamente puedo tomar desde el -2 hasta todo, hasta el 5. Eso vendría diciendo que el dominio de esta función son para todo x que pertenece desde el -2 al 5. El -2 va pintado, o sea, así que va cerrado el corchete, y el 5 también estaba considerado acá, estaba considerado acá, estaba considerado acá, por lo tanto, sí lo puedo tomar. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque tenemos que el 1 y el 3 no estaban considerados. El 1 no estaba considerado, el 3 no estaba considerado. Por eso aquí no están pintados. Si yo dejo ese ejercicio tal como está, lo que estoy haciendo es que sí lo estoy considerando. Entonces le vamos a quitar a ese intervalo los números 1 y 3. Pero esa resta, al quitárselos, debe ir entre llaves. Porque entre llaves estoy diciendo que voy a quitar solamente los elementos 1 y 3. Si yo lo coloco entre corchetes, estaría quitando todos estos valores, desde el 1 al 3, así. ¿Ya? En esta parte, perdón, así. Entonces ahí estaría incorrecto. Corchete, esto me está diciendo que voy a considerar todos los números que estén entre los límites acá del intervalo. El -2 y el 5.
todos los que están dentro del menos 2 hasta llegar al 5. Por eso es importante que cuando yo quito algo se lo quite entre llaves, para quitar solamente esos elementos. Y ahí terminaríamos la primera parte. La primera parte consistía en encontrar el dominio para cada una de las funciones. Y vimos 2, 4, 6, 8, 10 funciones, donde determinamos el dominio. ¿Qué era el dominio? El dominio son los valores que puede tomar la función, el valor X, la preimagen. ¿Qué valores puede tomar para que no me genere problemas? Lo otro, debemos considerar las distintas notaciones. No todos los dominios son iguales, no todos los dominios se escriben de la misma manera. Teníamos funciones, las cuales tenían fracciones, y las otras que tenían, dentro de esas fracciones, estaban X en el denominador, y ahí teníamos que hacer restricciones. Y otras en donde no tenía restricciones, por ejemplo, la número 7, donde teníamos una raíz de índice impar. Pero si esa raíz hubiese estado en un denominador, por ejemplo, la misma, el mismo ejercicio 7, no 7, era la letra G. La letra G decía esto: raíz cúbica de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Si el dominio era para todo x perteneciente a los reales, porque si yo colocaba cualquier número aquí en esta expresión, si me daba positivo, le puedo calcular la raíz cúbica un positivo. Si me daba 0, la raíz cúbica de 0 es 0. Y si me daba un número negativo, también se le puede calcular la raíz cúbica a números negativos, a raíces de índice impar, en general. Pero si esta misma raíz hubiese estado en el denominador, llamemos a un g de x igual a otro número para que no nos perdamos, entre los 3, ahí. ¿Es cúbica? Sí. No tiene problema con lo que está dentro, pero al estar en un denominador, debo tener cuidado con ella. ¿Por qué? Porque si ahora la raíz cúbica de 0 es 0, pero está en un denominador, entonces 1 menos x cuadrado debe ser distinto de 0. ¿Y qué valores hacen 0 esa expresión? Bueno, factoricemos. 1 más x y 1 menos x. Entonces acá va a ser 1 más x distinto de 0, el primer factor distinto de 0 y el segundo factor distinto de 0. Entonces x debe ser distinto de menos 1, aquí 1 debe ser distinto de x. Por lo tanto, como conclusión de este ejercicio agregado, ¿cierto? Va a ser que el dominio de g, de la función g, va a ser para todo x perteneciente a los reales, excepto el menos 1 y el 1. Recordar que cuando quiero quitar elementos, números, no intervalos, se hace entre llaves. Ahora, la siguiente actividad va a consistir en determinar la preimagen dada la imagen. ¿Ya? Si nosotros tenemos un par ordenado x, y, x vendría siendo la preimagen. Y vendría siendo la imagen. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene? Entonces, si yo reemplazaba, nosotros hicimos acá una tabla de valores al inicio, si yo reemplazaba números en la x, lo reemplazaba en mi función, me arrojaba un número para y.
Entonces, si yo tengo la preimagen, puedo encontrar la imagen. Si yo tengo la imagen, puedo encontrar la preimagen. Y en eso va a consistir la segunda actividad. Entonces, lo primero, vamos a dar una función. Si esta es mi función, f de x igual a 1 menos 300 sobre 300 menos x y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, a ver, la vamos a escribir acá mejor. Dada la función f de x igual a 1 menos 300 y 300 menos x y todo eso al cuadrado. Determinar. Letra A. F de menos 300. ¿Qué significa esto? Si aquí decía f de x, y acá me aparece la x, cuando yo tenga f de un número, debo reemplazar ese número donde me aparezca la x. Entonces eso va a ser lo siguiente. 1 menos 300 partido por 300 menos. Y aquí va la x, ¿cierto? Acá va la x, acá va la x. ¿Y cuánto vale x ahora? ¿Qué valor tiene? Tiene el valor menos 300. Por lo tanto, aquí voy a reemplazar el valor menos 300. Entonces, f de menos 300 es igual a 1 menos, y acá sería 300 partido por 300 más 300 al cuadrado. Y aquí vendría quedando f de menos 300 al resolver 300 sobre 600 y todo eso al cuadrado. Y claro, ahí crecieron mucho los números, pero lo podemos simplificar. Al simplificarlo, quedaría de la siguiente manera. Vamos a continuar acá arriba. Entonces me estaría dando f de menos 300 es igual a 1 menos, y esto simplificado me daría 3 sextos, y 3 sextos es igual a 1 medio, ¿ya? Si simplifico acá por 3, y aquí por 3, 3 dividido 3, 1, 6 dividido 3 es 2. 1 medio, o sea, la expresión 300 sobre 600, no es más que 1 medio. Entonces acá arriba ya me estaría quedando 1 medio y todo eso al cuadrado, decía. Entonces f de menos 300 igual a 1 menos 1 cuarto. ¿Y cuánto es 1 menos 1 cuarto? Diríamos que es 4 menos 1 partido por 4 es 3 cuartos. Finalmente, en el ejercicio, estamos diciendo que f de menos 300 es 3 cuartos. Entonces acá vamos a hacer una tabla de valores. Y para el valor menos 300, y me dio 3 cuartos como resultado. Esa sería la letra A del ejercicio. Dada una función, me pedían
f de menos 300. El menos 300 se reemplaza donde esté la x y luego se resuelve numéricamente. ¿Qué me va a arrojar eso? La imagen, que sería la y. Otro ejercicio para la misma función. Teníamos que la función de x es igual a 1 menos, dijimos 300 sobre 300 menos x al cuadrado. F de 100, lo mismo que anteriormente, vamos a hacer 1 menos 300, 300 menos 100, donde esté la x, reemplazo el valor de x. Entonces, f de 100 va a ser 1 menos 300 partido por 200. 300 menos 100. No puedo simplificar acá, ojo, ahí habría problemas porque tengo restas. F de 100 va a ser 1 menos, simplifico, importante, ahí estaría simplificando por 100, me da 3 medios. Pero el 3 medios está al cuadrado. F de 100 va a ser 1 menos 9 cuartos. F de 100 entonces sería acá 4 menos 9, eso es menos 5 cuartos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que f de 100 es igual a menos 5 cuartos. Entonces aquí en nuestra tabla de valores, si yo reemplazo el 100, aquí es menos 5 cuartos. Preimagen, imagen. Preimagen, imagen. ¿Cómo se obtiene la imagen? Reemplazando la preimagen y resolviendo en la función. Vamos con otro ejercicio. Letra C. Vamos a llamarle letra C. Con la misma función. Lo que va cambiando acá es la preimagen, por lo tanto va cambiando en el resultado la imagen. F de 600. 1 menos 300. Esos son constantes, no han cambiado. Por eso cuando decimos que x es una variable, porque es la que va a ir variando. Acá lo demás sigue constante. 300 menos el valor de x, y el valor de x ahora es 600. Eso desarrollado, me quedaría 1 menos, recordar, resuelvo primero acá la resta y después puedo dividir y me quedaría menos 300 al cuadrado. F de 600 es igual a 1 menos 300 dividido por menos 300 es menos 1 y aquí está dentro de un paréntesis. Importante también eso. No puedo multiplicar acá. No, porque tengo una potencia. Desarrollo primero la potencia. Me da que f de 600 es igual a 1 menos y menos 1 al cuadrado. Al estar esto entre paréntesis, es distinto a cuando está sin paréntesis. Lo pueden comprobar en su calculadora. Entonces aquí me daría 1 menos 1 al cuadrado es 1. Y 1 menos 1, f de 600 es igual a 0.
Entonces aquí nosotros podemos completar tabla, y la tabla de valores se va construyendo a partir de los números que hemos ido reemplazando. Para la preimagen voy obteniendo una imagen. En el ejercicio A, x valía menos 300, lo reemplazábamos en la función y arrojaba como imagen 3/4. Lo mismo para 100, cuando f de x valía 100, se reemplazaba, donde estaba la x, el valor 100, se resuelve, y luego me daba un número, ese número correspondería a la imagen de 100. Y lo mismo con este último, que x valía 600, el 600, acá está la x, y en toda mi función hay una sola x, entonces el 600 se reemplazaría acá. Se resuelve y me arroja el número 0. ¿Ya? Hubiese sido un error si hubiésemos multiplicado acá. Hubiese dado otra preimagen incorrecta en ese caso. En este momento nosotros lo que hemos encontrado es la imagen a partir de la preimagen, la y a partir de la x. Pero hay otros ejercicios en donde me dice, con la misma función, me están diciendo encuentre la letra D, la vamos a anotar, y sería la preimagen de y igual a 1. La preimagen de y igual a 1. Entonces aquí me están dando, lo voy a usar con azul para que veamos la diferencia entre los dos ejercicios. Acá me están dando que y es 1. Y tengo la y es 1 y tengo que averiguar qué valor tenía acá x que hizo que me diera una y igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí vamos a buscar la forma de escribirlo. Estoy diciendo y es igual a f de x. Y me están diciendo que y vale 1. O sea, se anotaría así. ¿Ya? Entonces, donde tengo f de x, vamos a colocar el valor 1. Entonces, ordenado sería así. Vamos a ir paso a paso. Vamos a copiar nuevamente. Así. F de x dice que vale 1. Y está al cuadrado. Como quiero encontrar x, vamos a tomar esta expresión y llevarla al lado derecho para que me quede positiva. Todo eso está al cuadrado. Y aquí yo tenía ese 1 y este 1 pasaría restando acá. ¿Ya? Entonces, vamos acá a borrar para tener todo el espacio suficiente. Llegando a esta parte, vamos a retomar desde ahí. Entonces, si retomo desde acá, 300 menos x, todo eso estaba al cuadrado, y aquí tenía 1 menos 1, 1 menos 1 es 0. Ya, entonces aquí por propiedad de potencia nosotros podemos dejar esto al cuadrado y separarlo de su denominador al cuadrado. Y un denominador en una ecuación, ponemos este término acá, queda multiplicando. 300 por 300, ¿cierto? Ahí decimos de una manera más fácil de calcular, estaríamos diciendo 3 por 3 son 9, y acá al cuadrado el 100 me daría con 4, 0, me daría
10.000. ¿Cierto? Entonces por 9 serían 90.000, una manera rápida de calcular. 0 por 300 menos x al cuadrado. Ah, miren lo que sucedió. ¿Qué pasa ahí? Eso incorrecto, ¿cierto? 90.000 no es igual a 0. Entonces en este caso no tiene una preimagen. No tiene. Y si no tiene, nosotros lo que estaría significando que no hay ningún valor de x que al reemplazarlo me dé como y1. No hay ninguno. Eso lo acabamos de resolver, entonces ahí decimos que no tiene preimagen. ¿Ya? La conclusión de este ejercicio sería que f de x igual a 1 no tiene preimagen. No hay ningún valor de x que al reemplazarlo en la función nos dé como resultado 1. Entonces, conclusiones como síntesis. Tenemos que considerar qué es lo que es el dominio, primero, con la actividad 1. El dominio de la función son los valores que puede tomar x para modelar esta función. Son las preimágenes, se reemplazan en la función y obtengo la imagen. ¿Ya? Lo que hicimos acá, en un principio, también en la actividad 2, me daban la preimagen, valores que sí puede tomar x, y me arrojaba una imagen, que serían los valores que se obtienen al resolver la expresión que me quedó al reemplazar la preimagen. ¿Ya? ¿Cuándo tengo restricción? ¿Cuándo una función tiene restricción? Cuando tengo incógnita en un denominador, o cuando tengo raíces de índice par, o cuando tengo raíces de índice impar en el denominador, ¿ya? Y pueden ser más de uno. Entonces ahí tengo que tener cuidado, si tengo más de una restricción, tiene que intersectarse entre sí, y de ahí se va a determinar el conjunto de soluciones, ¿ya? Les recuerdo que vamos a tener tutorías. La idea de la tutoría es que ustedes se conecten para que vayamos haciendo las consultas en el mismo momento. Esto les sirve para estudiar, pero siempre es mucho mejor interactuar y hacer las consultas de lo que no vayan entendiendo para disipar todas sus dudas. Nos vemos en el próximo video, entonces.